Creo yo que ese ha sido uno de los signos distintivos de Cancún, una ciudad que ha sido profundamente dinámica en la creación de empleos, y eso la convirtió en uno de los polos de atracción migratoria más grandes que se haya visto en la República Mexicana. Y ese ha sido también una de las causas de muchos de los problemas que han acompañado a Cancún a lo largo de su devenir histórico. La otra característica que yo pensaría de Cancún en este aniversario es que pertenece a una estirpe de ciudades del siglo XX que eran ciudades planificadas. Algo pasó en el siglo XX que en diversas partes del mundo varios países empezaron a decidir crear ciudades planificadas, ciudades que primero fueron pensadas, trazadas en planos y luego llevadas a construir con un propósito determinado. Así nació Canberra en Australia a principios del siglo XX, y luego le siguieron en la segunda mitad del siglo XX Brasilia en América del Sur, Islamabad en Pakistán, Abuya en Nigeria, y en otras partes también se hicieron ciudades planificadas. Sin embargo, Cancún, perteneciendo a esta tendencia, a esta moda del siglo XX, tiene una singularidad respecto a estas ciudades que he citado. Cancún, esas ciudades fueron concebidas como ciudades administrativas, ciudades que fueran sede de poderes estatales, ciudades capitales. Cancún fue una ciudad diseñada por y para el turismo, por y para generar desarrollo regional. En la fundación de Cancún, me parece que si la vemos desde el crisol de la historia y del contexto internacional, nos vamos a encontrar muchas cuestiones interesantes. Creo que hay 4 acontecimientos muy importantes que se dieron, que explican el nacimiento de esta prodigiosa ciudad de Cancún. Si recordamos estos acontecimientos, vemos que sería uno, que hace 50 años estaba en su apogeo la Guerra Fría, esa enorme confrontación entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y los Estados Unidos de América, y la confrontación se da en todos los campos, en el ideológico, en el tecnológico, en el económico, en el militar, en el propagandístico, y el campo de batalla son los países en vías de desarrollo, donde se desestabilizan ya sea a través de guerrillas, golpes de Estado de uno u otro signo ideológico. Otro acontecimiento de la época que creo que influye también la fundación de Cancún es que a 200 millas de nuestras costas la Revolución Cubana se declara marxista, leninista, y otros acontecimientos regionales vienen a formar este rompecabezas que da vida a Cancún, como es la caída de los precios del enequén en el estado de Yucatán. Se acaba la era del oro verde en Yucatán porque la fibra sintética desplaza la fibra natural del enequén y se empieza a desarrollar una crisis de desempleo en el estado de Yucatán. O sea, un cóctel que si le sumamos que todo el litoral caribeño de la península estaba escasamente poblado con plantaciones de cocoteros que llamábamos ranchos copreros, pues es un cóctel que se prestaba para que pudiera surgir focos de desestabilización social en la península. Pero hay un cuarto acontecimiento para entender el nacimiento de Cancún, que es muy importante. El Banco de México
como ha referido Fernando Martí en sus libros, lleva a cabo una serie de estudios para encontrar en qué actividades económicas México es competitivo para captar divisas. Como buen banco central, tiene que salir en busca de divisas para financiar las importaciones de bienes de capital, de bienes intermedios y de bienes de consumo que requiere nuestro país. Y encuentra en el turismo precisamente un enorme potencial de México, donde con la menor inversión hay la posibilidad de captar más recursos y ser mucho más competitivos. Entonces, en la herencia genética de esta maravillosa ciudad está la seguridad nacional, por un lado; por otro lado, los requerimientos de divisas y de desarrollo regional para la península de Yucatán y en buena parte para influir en la región sureste de México. La primera vez que yo oí hablar de Cancún, se lo oí hablar a mi padre, el empresario Nacín Joaquín Ibarra. Yo estaba todavía en la universidad y él fue invitado por el presidente Echeverría a su primera gira a Cancún, y recuerdo que me comentó su asombro por las perspectivas del plan maestro de Cancún que les había sido presentado. Lo consideraba un plan ambicioso, con una gran visión, pero tenía una preocupación que yo creo que se compartía con otros empresarios de la época y de la región, que era el sentido de que decía: un plan maestro y un proyecto de esa envergadura que se le presentó al presidente requiere un largo periodo de maduración, y se corre el riesgo de que acabe siendo, como tantos otros proyectos en México, un flor de un solo sexenio, proyecto que se apoye en una administración y se abandone en las siguientes. Ciclo de conferencias por los 50 años de Cancún. En un momento regresamos.